Ya que iniciamos eh, programada para hoy 26 de febrero, de mañana, según la nota dejado en plataforma el jueves 20 de febrero. Entonces, como les decía, ya habíamos iniciado esta competencia, que es la segunda nota técnico, dado el anterior, el trimestre anterior, hacían falta verificar que suban sus correcta para poder darle cierre, calificación a Sofía de existencia, dado que usted está tan próximos a terminar su etapa lectiva. Entonces, este trimestre vamos a trabajar, voy a panel de navegación, plataforma, voy a mover hasta la fase 2, actividad de proyecto, la guía de aprendizaje 5, que es la que vamos a trabajar, la competencia. Repito, fase 2, planeación, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 5. Siempre les recomiendo realmente descargar su guía de aprendizaje, que la guía de aprendizaje es mi hoja de ruta para conocer claramente cuáles son las actividades que debo yo como aprendiz realizar y cargar en plataforma dentro del desarrollo de esta competencia. Ustedes saben que las guías de aprendizaje contienen varias competencias, entonces vamos a evaluar esta guía, vamos a conocerla bien y buscar en qué parte de la guía está nuestra competencia de acondicionar el producto agrícola. Entonces, la guía número 5, ustedes saben que todas las guías siempre tienen una identificación, está su código de programa, la fase del proyecto en la que está desarrollándose la guía, actividad del proyecto y las competencias. Entonces, miren, aquí está nuestra competencia a acondicionar el producto agrícola según un manual técnico, ¿sí? Es la competencia que les estoy impartiendo o apoyando en este trimestre. Y tenemos los resultados de aprendizaje, planear los recursos necesarios para el manejo de cosecha, obtener productos alimenticios acondicionados de acuerdo con los parámetros nacionales e internacionales. ¿Listo? Vamos a bajar, diremos, ya ustedes habrán conocido esta guía por otras competencias. Vamos a bajar en la guía hasta el punto 3.1, que es donde está, mírenlo aquí, 3.1, nuestra competencia a acondicionar producto agrícola según manual técnico. Entonces, a partir de aquí, nos describe la guía 3 actividades que ustedes tienen que realizar y entregar. Solamente están en el punto 3.1 para aprobar su competencia a acondicionar producto agrícola según manual técnico. Entonces, voy a describirles inicialmente la guía, pero como les digo, el año pasado ya habíamos visto parte de esto. La idea con ustedes es poder terminar y cerrar esta competencia, que ustedes suban sus evidencias. Y les recuerdo también que la comunicación va a ser por medio de la plataforma Sajuna, ya sea por mensaje directo o por el foro de dudas e inquietudes. Con gusto estaré yo solucionando sus inquietudes. También este trimestre vamos a tener el espacio de atención sincrónica activado, que va a ser una atención de 1 hora, para que ustedes se puedan conectar por el chat y en tiempo real poderles solucionar cualquier duda respecto a esta formación. Bueno, permítanme un segundo.
Entonces vamos a leer este pedacito. Para el desarrollo de esta guía, el aprendiz identificará un sistema productivo de su preferencia. Entonces, en esta actividad les están solicitando que escojan un sistema productivo o un cultivo, ¿sí? El que usted desee, para que describa las actividades a realizar en la etapa de post cosecha, teniendo en cuenta los parámetros técnicos y las características propias del producto seleccionado. La post cosecha es una etapa de la producción que es muy específica al producto del cual yo esté hablando. Es muy diferente una post cosecha para arroz que una post cosecha para naranja, que post cosecha de banano, que una post cosecha de aguacate, una post cosecha de lechugas, ¿sí? Entonces, la post cosecha está diseñada específicamente a las características propias del producto y, por supuesto, a parámetros técnicos que ya se han venido desarrollando con el tiempo, que la experiencia ha venido dando. Entonces, hay que conocer esos parámetros y esas características del producto para hacer unos excelentes procesos de post cosecha que nos permitan tener productos de calidad y en un buen rango de tiempo para alcanzar a hacer una comercialización del producto y aumentar nuestras ganancias. Entonces, para esta actividad se debe tener en cuenta la normatividad aplicable, los equipos necesarios para la actividad, el personal idóneo para cada una de las labores a desarrollar, estableciendo la política de seguridad y salud en el trabajo, el manejo de materias primas, las actividades de limpieza, desinfección y tener los conceptos y criterios técnicos claros para la ejecución del proceso. A partir de los conceptos de calidad para garantizar un producto óptimo, la fisiología del producto, para conocer las etapas de formación de los productos, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas agrícolas, para realizar manejos integrales en los procesos de producción, entre otras. Se establece un producto final óptimo para ser comercializado para que el consumidor siga generando la demanda de esto y se garantice el ciclo productivo. ¿Qué buscamos aquí? Presentarle al consumidor final un producto de calidad y con las características que él espera. ¿M? Entonces, ya aquí entramos a lo que son nuestros entregables. Entonces, la primera actividad o la actividad de aprendizaje número 1 contiene 3 entregables. Un informe de aplicación de método, un cuestionario de post cosecha que ustedes lo desarrollan aquí dentro de la plataforma Sajuna y un video que deben cargar sobre criterios de calidad y manejo de residuos en el sistema de post cosecha. Esos son los 3 entregables para poder cerrar esta competencia de post cosecha, poderles dar una calificación. Entonces voy a explicar una a una las actividades. La primera actividad, bueno, toda la información que ustedes necesitan, los contenidos para realizar, para aprender, perdón, primero, y luego realizar sus actividades, están dentro de el material de formación llamado Manejo del Sistema de Post Cosecha en la Producción Agrícola, que ya en un momentico les voy a decir dónde se encuentra ubicado. Como les decía, son 3 evidencias. El primero es un informe de aplicación de métodos y procedimientos, es decir, que es un documento que ustedes deben realizar en su equipo. Ese documento, que es el informe, tiene ciertas características. Entonces, como les decía, el aprendiz elegirá un producto agrícola según a su criterio, el que ustedes quieran, el cultivo que deseen, y desarrolla un documento en el cual describa paso a paso el manejo que debe realizarse en la post cosecha de este producto de acuerdo con los criterios técnicos y la normatividad vigente. Entonces es escoger un producto, consultar sobre la post cosecha, cómo se hace la post cosecha paso a paso de dicho producto. Entonces, el aprendiz deberá establecer los procesos a adelantar de acuerdo con el producto elegido, con el objetivo de mantener la calidad del producto y evitar las pérdidas por factores internos y externos. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes etapas del proceso. Acondicionamiento, selección y clasificación del producto, ¿sí? Ahí van criterios técnicos de calidad, limpieza, desinfección. El empaquetamiento,
cómo se le presenta al cliente final, en qué empaque, si en una bandeja de icopor con vinipelo, si en una caja plástica perforada o en una bolsa, cómo se presenta. El almacenamiento que debe tener ese producto, a qué temperatura, en qué condiciones se debe almacenar, el embalaje y el transporte. El embalaje y el empaquetamiento son cosas diferentes. El empaque es el empaque individual que yo presento al cliente y el embalaje es el conjunto de todos estos paquetes que yo pongo en una sola canastilla, en un solo pallet, ¿sí? En una caja para ya darle transporte al sitio de venta. Y esta parte importante que se llama manejo y disposición de residuos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems debe tener su trabajo con respecto al cultivo que ustedes escojan. Entonces, ¿qué escogí papaya? ¿Cómo se acondiciona la papaya? ¿Cómo se selecciona y clasifica? ¿Cómo se empaca? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se embala y cómo se transporta? ¿Y qué residuos se generan a partir del proceso de la post cosecha de ese cultivo? No van a hablar de residuos de todo el proceso de cultivo desde la siembra, no, solamente la parte de disposición de residuos que se generan en el proceso de post cosecha. Entonces, ¿qué me sale? Me sale frutos que no cumplen con los estándares y hay que desecharlos, entonces eso es material orgánico. Que me queda cartón, de pronto cada caja de cartón para el embalaje hay que quitarle un pedacito, lo que sea, en las perforaciones, entonces sobran unas rueditas de cartón, eso es desecho. Plástico puede desecharse, agua del lavado, de la limpieza y desinfección. Todos esos son residuos del proceso de post cosecha. Entonces toca describir qué residuos son y cómo se le da manejo y disposición final de acuerdo a la norma técnica colombiana de disposición de residuos sólidos que la tienen que consultar. Entonces, ya consultaron toda su información, ya la organizaron, ya saben, la redactaron y saben qué va dentro del trabajo. Entonces, ¿cómo hago el trabajo? ¿Cómo lo presento? Todo trabajo escrito se debe regir por la norma APA de trabajo escrito. Yo a quienes ya han subido evidencias, tanto de esta como de otra competencia, les he hecho la réplica y siempre les digo, por favor, consultar la norma de trabajo escrito. Recuerden que no es solamente subir la información, sino que ustedes como tecnólogos ya deben, ustedes ya están por terminar la etapa lectiva, ya deben manejar este tema de cómo se presenta un trabajo de manera correcta. De todas maneras, aquí la guía les da como una información mínima que debe llevar su trabajo. Entonces, este trabajo, este informe debe contener una portada. A veces suben los trabajos y pues por supuesto que sé que es de ustedes porque lo abro sobre el nombre suyo, pero abre uno y no hay portada, no hay identificación, no hay presentación del trabajo, no hay nada. Entonces es importante. Portada. ¿Qué debe ir en una portada? El nombre del trabajo, el nombre suyo, el número de ficha al que pertenece, el título de su programa, cómo se llama el programa que usted está estudiando, si quieren colocar a quién va dirigido el trabajo, entonces instructora Diana Carolina Escobar y cena, y debajo de cena puede ir la fecha. ¿Listo? La fecha. Después de la portada va una hoja que se llama introducción. Aquí describe usted todo lo que va a hablar dentro del trabajo en una descripción pequeña de medio párrafo. ¿Sí? Entonces, el tema de post cosecha, de cultivo de limón Tahití es un tema importante porque permite darle condiciones y mejorar la calidad del producto que se va a presentar al consumidor final, tararana, todo lo que usted quiera contar ahí. Eso debe ser redacción suya. Esto no es copia y pegue. Ninguna parte del trabajo debería ser copia y pegue, pero esta, la introducción y las conclusiones son redacción suya totalmente. Objetivos, establecer el objeto del trabajo. Entonces, ¿qué objetivo tiene hacer este trabajo? Entonces, conocer las condiciones y el paso a paso en el proceso de post cosecha del cultivo de naranja Tangelo, por ejemplo. ¿Sí? La segunda, determinar o evaluar las condiciones de almacenamiento en las cuales funciona mejor o se comporta mejor los frutos de naranja Tangelo. Tercero, determinar cuál es la mejor opción para hacer limpieza y desinfección del banano luego de que llega la post cosecha, ¿sí? Esos son objetivos.
Y después viene el desarrollo del trabajo. ¿Cuál es el desarrollo del trabajo? Donde usted pone esta información que le están solicitando. Desarrollo del trabajo. ¿Listo? Y luego vienen conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones son importantes porque son personales. Es lo que usted, señor o señorita aprendices, concluyen del tema que acaban de tratar aquí arriba. Entonces yo pude concluir que las atmósferas modificadas son sistemas que se utilizan para algunos productos agrícolas en post cosecha y me permite acelerar o ralentizar el proceso de maduración para darle un más rango de comercialización al producto. ¿Sí? Me estoy inventando. Y si usted tiene alguna recomendación técnica para hacer de acuerdo con el conocimiento que ya adquirió haciendo el trabajo, pues también la hace en este punto de conclusiones y recomendaciones. Y por último, y debe ir absolutamente en todos los trabajos escritos que ustedes presenten, por favor, hay mucha gente que no la sube, la bibliografía. La bibliografía es esa hoja donde yo registro las páginas web de las cuales tomé o saqué o consulté la información para poder hacer mi trabajo, ¿sí? La página web, Google, aquí no se puede poner Google o Microsoft Edge porque esos son buscadores, ¿sí? La página es, por ejemplo, www.agrosavia.gov.co, www.unal.edu.co, www.asocolflores.com, ¿sí? La página técnica de la que usted consultó su trabajo. Si usted tiene la oportunidad de consultar libros físicos, también van aquí en la bibliografía, ¿sí? Las normas APA le dicen cuál es la manera correcta de registrar aquí los libros en bibliografía. ¿Listo? Entonces, hagan sus trabajos muy completos. Mire, esta guía nos está dando aquí una información valiosa que les sirve a ustedes para mejorar la presentación de sus trabajos. Bueno. El documento a entregar, en el documento a entregar, el aprendiz podrá utilizar herramientas que le permitan expresar las actividades de manera clara, como diagramas de flujo, mapas conceptuales, matrices, tablas, gráficas, ¿sí? Yo les sumo aquí tablas, gráficas. Ustedes, aparte del texto, pueden, por ejemplo, encontraron una tabla sobre requerimientos de temperatura y humedad relativa para el almacenamiento de lechuga porque escogieron lechuga, entonces le pareció interesante, venga, la voy a copiar y la voy a pegar en mi trabajo. En la parte de abajo, como la tabla no la hice yo, no la diseñé, no es mía, entonces tengo que traer abajo una palabrita, se llama fuente, dos puntos, y pongo la fuente de la que la saqué. No, que la saqué de la página de la Universidad Nacional, entonces fuente Universidad Nacional de Colombia. Lo mismo las fotos. Si yo bajo fotos de internet y las pego en mi trabajo, tengo que colocar en la parte de abajo fuente de donde saqué la foto, porque si no lo hago, se asume que la tabla la hice yo y que la foto es mía y eso pues no debe ser. Siempre hay que darle el crédito a los dueños de la foto, el dueño de la tabla, el dueño del mapa conceptual que yo voy a copiar de internet. ¿Listo? Eso también va dentro de las normas de presentación de trabajo escrito. Bueno, mis hijos. Este documento, ¿cómo se entrega? Se entrega en formato de PDF. Yo veo que ustedes suben mucho formato de Word y me ha ocurrido, no solo con ustedes, sino en otras fichas, que los formatos de Word a veces se dañan. Entonces, cuando uno como instructor va a abrir, no abre el archivo, le dice que el archivo está dañado, que surgió no sé qué problema y no se puede abrir. Entonces, para que no pase eso, terminen su documento en formato de Word y antes de subirlo, lo guardan en formato de PDF. ¿Listo? PDF es un formato que no permite modificación ni alteración del documento. Para ustedes es mucho más seguro subirlo en PDF y para nosotros también para poder abrirlo con seguridad. ¿Qué tan grande debe ser el trabajo? Entre 4 y 7 páginas, máximo 7 páginas de trabajo. Para hacer el envío de esta evidencia, entonces usted entra por actividades, busca informe de aplicación de métodos, que es la guía 5, actividad de aprendizaje número 1, evidencia 01, y ahí carga su archivo. ¿Listo? Esta sería la evidencia número 1 para nuestra competencia de acondicionar el producto agrícola. La evidencia número 2 es un cuestionario que usted debe responder dentro de la plataforma y se llama cuestionario de post cosecha. Entonces, responde esas preguntas que están, por supuesto, relacionadas con los contenidos que están o la temática que está en la plataforma. Entonces, antes de contestar el cuestionario,
yo debo haber leído y estudiado toda la temática correspondiente a post cosecha que la plataforma me brinda y asegurarme de que entendí, que tengo toda la información clara antes de hacer el cuestionario, ¿sí? Ya cuando estoy haciendo el cuestionario, recuerden que los cuestionarios no los evaluamos nosotros los instructores, sino que la plataforma automáticamente le da una ponderación, le da la calificación. Entonces termina usted el cuestionario y automáticamente la plataforma le sube la nota a su centro de calificaciones. Entonces, tómense su tiempo para tener la información bien clara y poder resolver este cuestionario. Bueno, ¿a dónde está el cuestionario? Cuestionario post cosecha, actividad de aprendizaje 1, evidencia número 2 de la guía 5. Y está una tercera actividad que es un video sobre los criterios de calidad y manejo de los residuos en el sistema de post cosecha. Como les expliqué en la parte de arriba, en la post cosecha también se generan residuos sólidos, vertimientos. Hay que identificar, ¿sí? Para un cultivo, ¿cuáles son esos residuos que se generan en el proceso de la post cosecha? Aquí dice, el aprendiz realizará un video en el cual explique los criterios que se deben tener en cuenta para garantizar la calidad del producto final y el manejo de los residuos resultantes de los procesos realizados en la post cosecha. En el video se deben establecer los parámetros para el control de calidad de acuerdo con un cultivo escogido previamente por el aprendiz. Y mire lo que dice acá entre paréntesis, el producto debe ser diferente a la evidencia 01. Es decir, del informe escogen un cultivo y para el video escogen otro cultivo diferente. Miren que aquí se los pide. Debe ser diferente. Entonces, si yo escogí para hacer el informe plátano o banano, en este puedo escoger fresas o puedo escoger flores. Lo importante es que sean diferentes. ¿Listo? Así como la descripción de los residuos que sean aptos para aprovechamiento. Entonces, cartón, plástico, todo eso pueden ser aprovechables, ¿sí? Reciclables, aprovechables nuevamente. Y hay otros que definitivamente sí tocarles disposición final porque no hay cómo aprovecharlos. Entonces, eso es a lo que yo le digo disposición final. Si son residuos orgánicos, sirven para la producción de abonos orgánicos. Para esta parte, yo les sugiero que consulten la norma técnica de disposición de residuos sólidos que hay en Colombia. Con esa información les queda más fácil hacer su video. Bueno, siendo este un video, se debe entregar en formato de video MP4 o WMV. La extensión del video es de máximo 5 minutos. Para hacer el video de la evidencia, usted se remite, para hacer el envío, perdón, de la evidencia, usted se remite a video sobre criterios de calidad y manejo de residuos, que es la guía 5, actividad 1, evidencia 03. Se sube ahí, da clic ahí y carga su video cuando ya esté listo y que esté en el formato adecuado. Listo, muchachos, esas serían nuestras 3 actividades para la competencia de acondicionar producto agrícola. Voy a remitirme, a el material de formación. Permítanme un segundo. Bueno, entonces, listo. Inicio mi competencia, si es que antes no la había iniciado con el año pasado. Acuérdense que sí vimos con ustedes algo de post cosecha. Entonces me meto aquí a mi panel de control y busco fase de planeación 2, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje número 5, ¿sí? Y la guía de aprendizaje número 5 me despliega todas las actividades que yo necesito entregar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo por el panel. Fase de planeación 2, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 5. Ahí están las actividades. Me paro en la actividad de acuerdo con lo que dice mi guía sobre la actividad que debe ser y ahí hacen el entregable. ¿Vale? Acuérdense que aquí hay actividades de otras competencias, entonces buscan muy bien aquí en la guía de aprendizaje cómo se llama su evidencia, 270403050, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. Entonces me remito acá, la 27040.
Actividad de aprendizaje 1. Veamos acá. Entonces, aquí está. Actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje 5, 27040, 3050, actividad de aprendizaje 1. Aquí están sus actividades. Informe de aplicación de métodos y procedimientos, cuestionario de post cosecha y video sobre criterios de calidad y manejo de residuos en el sistema de post cosecha. ¿Vale? Entonces, aquí ustedes le dan clic y hacen su entrega. Aquí me aparece a mí quienes han entregado. Ya hay 4 personas que han entregado. Pendiente por calificar no hay ninguno. Todos los que han entregado se les ha venido calificando su información. Los que no hayan entregado, los invito a que hagan su entrega. Miren que esta es una oportunidad adicional que se les está dando para que terminen muy bien su competencia. ¿Listo? Me voy a devolver. Aquí está un poquito lento el internet, discúlpenme. Aquí está el cuestionario, que es la segunda actividad. ¿Listo? Cuestionario de post cosecha. Ahí le dice que hay un intento permitido, que para aprobar el cuestionario usted tiene que haber sacado entre 70 y 100 puntos. Si saca menos de 70, no aprueba el cuestionario. Entonces, por eso les digo, revisen muy bien y lean la información antes de presentar esta prueba. Y como tercera evidencia está el video. Entonces voy aquí sobre video sobre criterios. Acuérdense que todo está en guía 5, actividad 2070, 270, 40, 30, 50, actividad de aprendizaje 1. Ahí están nuestras 3 actividades. Y el video de criterio de calidad y manejo de residuos, ¿sí? Aquí hay 2 enviados y 2 pendientes por calificar. Los califico el día de hoy a las 2 personas que han enviado. ¿Listo? Entonces, estos envíos que ustedes hacen son sus evidencias para poderles dar calificación. Listo, mis chicos. Entonces, ya les mostré la guía, ya les mostré dónde se realizan las actividades. Ahora vamos a mirar el material de formación. ¿Listo? Entonces, vuelvo a mi fase de planeación 2, actividad de proyecto 2, material de formación. Permítanme un segundo, que la cerré. Fase de planeación 2, actividad de proyecto 2, material de formación. Entonces, busco el material de formación que me dice la guía. Miren, aquí hay material de diferentes competencias, incluso la nuestra agrícola, pero la del trimestre pasado. Busco donde dice manejo del sistema de post cosecha en la producción agrícola. Así se llama el material del que debo estudiar. Entonces le doy clic sobre manejo del sistema de post cosecha en la producción agrícola y él me abre efectivamente este recurso educativo. Ahí me da una introducción de manejo del sistema de post cosecha en la producción agrícola. Esto con ustedes ya lo habíamos visto el trimestre anterior. Recuerden que lo que estamos haciendo es un recorderis, un backup y una oportunidad para que ustedes, quienes no han subido sus notas, puedan entregar y reforzamos lo que son los resultados de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, acuérdense que aquí vimos marco normativo, qué es la producción agrícola, cómo se hace el manejo de la post cosecha de los productos agrícolas y al final de la temática hay una actividad didáctica que ustedes pueden realizar para afianzar sus conocimientos acerca del tema anteriormente visto. ¿Vale? Entonces vamos a darle clic para ver el contenido. Entonces viene primero una introducción donde está este videito que se llama Manejo del sistema en la producción agrícola. Ese lo pueden ver ustedes en sus casas. En este momento el video es una introducción a lo que es el sistema de producción agrícola en post cosecha. A medida que ustedes van avanzando en su temática, le dan clic aquí en la pestaña Continuar para seguir viendo el resto de la temática. Ahorita me devuelvo.
Hablamos también del marco normativo, ¿cierto? La normatividad que rige esos procesos de post cosecha. Entonces nos hablan de buenas prácticas de manufactura, nos hablan de la normatividad ambiental que se tiene en cuenta en Colombia. Aquí va el tema de todo lo de disposición de residuos que salen del proceso post cosecha, cuáles son todas esas normas que rigen en la parte ambiental, la normatividad sanitaria, porque en post cosecha se evalúa la sanidad de esos productos que yo estoy obteniendo en campo, que no vengan contaminados con ninguna plaga, con ninguna enfermedad. Recuerden que también para exportar productos de Colombia hay una normatividad del ICA, donde ellos evalúan la calidad del producto que yo estoy enviando. No puedo mandar producto contaminado con no, huevos, larvas, pupas o adultos de ninguna especie. Principalmente se ven mucho la evaluación de mosca de la fruta, de mosca del Mediterráneo, todo eso lo evalúan mucho. Aquí está la normatividad que ustedes pueden consultar. El tema de seguridad y salud en el trabajo, que también es una normatividad que se debe cumplir en el sector agrícola y durante el proceso de las post cosechas. La importancia del uso de los elementos de protección personal o EPPs, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos visto el trimestre anterior. Por eso no me voy a detener exactamente a esto, ¿sí? Me voy a ir directamente ya al tema producción agrícola, hablar un poquito de lo que es la fenología y fisiología de los cultivos, que son factores internos de la planta que inciden directamente en la calidad de producto, en el tiempo que me dure ese producto después de cosechado, en los procesos que yo debo hacerle a ese producto para que me dure más tiempo. ¿Listo? Entonces voy a darle inicio a la explicación del tema a partir de aquí, producción agrícola, porque como les dije, el trimestre inmediatamente anterior nosotros habíamos visto ya la temática de post cosecha. Entonces vamos a hacer como un recorderis rápido de lo que es este tema de producción agrícola y vamos a enfocarnos y a enfatizar en el tema post cosecha. Bueno, entonces, la producción agrícola. También les recuerdo, chicos, que esta y todas las sesiones en línea que vamos a tener este trimestre quedan grabadas y quedan para que usted tenga acceso a ellas en la sección de sesiones en línea, grabación de sesiones en línea. Ahí van a encontrar el recurso sesión en línea con la fecha de la sesión y la competencia a la cual pertenece la sesión en línea. La pueden consultar en cualquier momento. Recuerden que su aprendizaje es aprendizaje autónomo. No requiere que usted esté cumpliendo un horario específico. Usted puede hacerlo en sus tiempos. Por eso estas sesiones se dejan grabadas para que todos ustedes aprendices puedan acceder a las sesiones en línea. ¿Listo? Y si tienen alguna pregunta específica para hacer sobre el proceso formativo de, en este caso, de esta competencia, lo pueden hacer por medio del foro de preguntas e inquietudes que está general, está en información general, encuentran el foro de preguntas e inquietudes. También me pueden enviar un mensaje directo por la plataforma Sajuna y pueden conectarse también a los espacios de atención sincrónica que se van a abrir y a anunciar con suficiente tiempo. ¿Listo? Entonces, producción agrícola. Puede considerarse la producción agrícola como el resultado del uso que se hace de suelos fértiles para lograr, mediante acciones propias, alimentos de consumo como hortalizas, cereales, entre otros, mediante técnicas diferentes de producción de acuerdo con el cultivo implementado. Recuerden que yo puedo hacer cultivos no solamente sobre suelos, sino que también puedo hacer cultivos sobre sustratos. Es el caso de los cultivos hidropónicos. ¿Cuál es la generalidad? Que se siembre en el suelo, ¿sí? Que ese suelo tenga unas condiciones físicas, químicas y biológicas que propendan por la fertilidad y el buen crecimiento del cultivo que yo en ellos instale, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de la producción? Para la producción agrícola se hace necesario el uso de recursos renovables y no renovables, los cuales tienen un impacto para su uso y de acuerdo con la normatividad ambiental, es decir, del productor, es deber del productor, perdónenme, implementar acciones que vayan encaminadas a la minimización de dichos impactos. Todo
proyecto de producción agrícola genera un impacto en el ambiente. Digamos que toda actividad que realiza el hombre genera un impacto en el ambiente. Hablando específicamente de la producción agrícola, nosotros estamos utilizando recursos renovables y no renovables para nuestra producción. Entonces utilizamos el suelo, utilizamos agua, nuestras plantas están tomando gases de la atmósfera, están tomando nutrientes y agua del suelo, ¿cierto? Entonces, esta actividad, el hecho de quitar lo que había en ese suelo para colocar mi cultivo, genera un impacto también. Entonces, esta producción debe ser muy bien planificada para que ese uso de los recursos sea eh, un uso muy inteligente del recurso, donde no se desperdicie, donde no hagamos un mal uso de recursos y los terminemos o los dañemos para un futuro, sino que tengamos unas acciones que nos permitan minimizar el impacto que hacemos, ¿sí? Aquí se presenta un video, después de esto, sobre los requerimientos que yo requiero, digámoslo así, para generar una producción agrícola. Voy a dejar correr el video, voy a revisar que esté el sonido del video para que ustedes también lo escuchen y ya continúo. ¿Listo? Requerimientos de la producción agrícola. Los procesos de producción en el agro requieren del uso de recursos naturales, químicos, humanos, de infraestructura, etc. Tales recursos renovables y no renovables mediante su utilización logran algún nivel de impacto sobre el ambiente, las personas, los productos y el entorno. Las empresas agrícolas y sus dueños o administradores son los principales responsables de implementar todas las acciones y mecanismos necesarios que garanticen la reducción de tales impactos propios del ejercicio productivo. Recursos naturales. Uno de los principales factores en la producción agrícola es el uso de los recursos naturales como el agua y el suelo. En el caso del agua, dependiendo de la demanda que necesita el cultivo y de las actividades de post cosecha, que en la mayoría de los sistemas de producción es alta, es preferible la implementación de un distrito de riego para el abastecimiento continuo. Para los suelos, se deben realizar estudios de los componentes presentes en el mismo. De esta manera, se planifica el tratamiento que se debe realizar para la aplicación de los nutrientes o elementos necesarios, dependiendo del cultivo que se desea implementar. Materias primas e insumos. Las materias primas como base de la producción son por lo general de origen natural, ya que son extraídas de la naturaleza misma y son la fuente principal de la producción agrícola. Por otro lado, los insumos pueden ser de origen natural o procesados. Abonos, nutrientes, que son los encargados de aportar los elementos necesarios para el desarrollo de los cultivos en los tiempos establecidos. Es importante mencionar que las materias primas y los insumos son los componentes primordiales de las labores agrícolas y que para garantizar productos finales óptimos, estos deben ser de muy buena calidad. Equipos y herramientas. Los equipos y herramientas agrícolas están destinados a facilitar las actividades de producción. Algunos de estos instrumentos de trabajo son de uso manual como las palas, picas, azadón, etc. Y otros de uso mecánico como el tractor, la cosechadora, hollador, etc. Las herramientas son utilizadas en todos los procesos productivos desde el arado, ya sea manual o mecánico, hasta el transporte de los productos finales en vehículos de tracción animal o motorizados. El uso de estos proporciona disminución en los tiempos, aumentando la productividad y en la mayoría de los casos disminuyendo los costos de producción por el alto rendimiento obtenido. Bueno, entonces ese video nos da, digamos que como una idea general y total de los recursos que uno requiere para montar una producción agrícola. Muchos agricultores no tienen cantidades de maquinaria ni muchos equipos, pero tienen recursos que les permiten sacar adelante su cultivo. ¿Qué es lo importante en este caso? Que esos recursos, pocos o muchos, sean bien administrados, ¿sí? Que esos recursos me permitan llegar a una buena producción, producción de calidad a bajo costo.
Si yo veo que mis costos se están incrementando y que puedo adquirir de pronto algún tipo de equipo que me permita ser más eficiente en la producción y hago mis cálculos y veo que eso finalmente a futuro va a ser una inversión que me va a reducir mucho los costos, pues hago el esfuerzo y hago la inversión. Eso ya es un tema más administrativo. Pero miren que el video nos muestra muy bien todos los recursos necesarios para un proceso de producción agrícola pensando como empresa, ¿no? Como negocio que debe ser eso. Bueno, continúo. El manejo de la post cosecha. Entonces, no, perdónenme. Voy a regresar porque debajo del video hay otra información. Sí, miren, aquí está. Vamos a hablar de fisiología y bioquímica. Entonces, esta es la relación que existe entre los procesos naturales propios de las plantas con los cambios proporcionados por agentes químicos, ya sea por el aporte de nutrientes o por afectaciones externas que se puedan presentar en los cultivos. Entonces, la fisiología vegetal es como tal una ciencia que estudia todos los procesos internos de la planta que generan reacciones de química y de bioquímica internamente en la planta. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento de este ser vivo. Las plantas recuerden que son seres vivos, entonces hacen procesos de crecimiento, de duplicación celular, diferenciación celular, respiración, transpiración, fotosíntesis, ¿sí? Y traslocación de nutrientes, ¿sí? Entonces, todos estos procesos se rigen debido al funcionamiento que tienen naturalmente las plantas y que se ven afectados, estos procesos de funcionamiento, por agentes externos como el clima, la calidad del suelo, otros seres vivos como plagas, enfermedades, microorganismos que puedan estar afectándolo, todos los contenidos del suelo, el agua disponible, los nutrientes disponibles, todo esto afecta ese funcionamiento de la planta, fisiología de la planta. Cuando ya nosotros hemos llegado al punto de cosecha y cosechamos nuestro tejido vegetal, llámese fruto, llámese hoja, llámese tallo, el tejido que nosotros cosechemos y comercialicemos. Después de que yo lo retiro de la planta, él sigue siendo un tejido vegetal, entonces dentro de él siguen existiendo estos procesos bioquímicos y estos procesos fisiológicos que hacen que el fruto o se madure más rápidamente o se mantenga cierto tiempo dándome un lapso para hacerle procesos de post cosecha, de transformación posiblemente y comercialización. ¿Listo? Entonces, la fisiología de las plantas se divide en 4 procesos principales, que son la fotosíntesis, la respiración, la transpiración y la translocación. ¿Listo? Vamos a ver qué significa o cómo se definen cada uno de estos. La fotosíntesis es el proceso primordial de las plantas. ¿Qué se necesita para que una planta pueda hacer fotosíntesis? Luz. La gente decía antes luz solar, sí, la prioridad es luz solar, pero en este momento, gracias a los avances de mucha tecnología que tenemos ya, se han visto cultivos manejados con luz artificial, ¿sí? Se puede, sí, siempre y cuando yo le dé las mismas longitudes de onda que llegarían naturalmente del sol, ¿m? Pero sí hay ya luz artificial generando iluminación para cultivos. Entonces, el proceso primordial de las plantas en el que se convierte la materia orgánica la materia inorgánica, perdónenme, en materia orgánica gracias a la energía que le aporta la luz, conocida como energía lumínica. El resultado de este proceso de fotosíntesis es la fijación de dióxido de carbono, ¿sí? En el proceso de fotosíntesis, lo que hace la planta es tomar esa energía lumínica y convertir ciertos nutrientes que también absorbe del suelo, que están en las hojas, y generar un azúcar que se llama glucosa. El principal producto de la fotosíntesis es la glucosa, que básicamente lo que hace es darle energía a la planta para hacer el resto de procesos fisiológicos que ella realiza, el crecimiento, la producción de flor, la producción de frutos, el llenado de frutos, muchos procesos que requieren energía. Se surten a partir de esa glucosa que se produce en la fotosíntesis. También se produce un
pigmento llamado clorofila, que es ese pigmento que le da el color verde a la planta. Por eso cuando una planta está carente de luz, empieza a amarillarse, a volverse clorótica. ¿Por qué? Porque no ha podido hacer fotosíntesis de manera correcta y no ha podido generar el pigmento característico, que es la clorofila. Entonces, la fotosíntesis es el proceso primordial. Sin fotosíntesis no hay planta. Sin luz no hay planta. Hay algunos profesionales del sector agrícola que dicen que la planta se alimenta por dos puntos. Uno, por sus hojas haciendo el proceso de fotosíntesis, porque quien hace la fotosíntesis son las hojas. ¿Listo? La flor no hace fotosíntesis, el fruto no hace fotosíntesis. La fotosíntesis se hace básicamente en la hoja. Por eso dicen que la hoja es una fábrica de alimentos. Y como segunda medida también se alimenta por el agua y los nutrientes que absorbe desde el suelo. La planta solo es capaz de absorber agua y minerales por la raíz. Ay, profe, entonces, ¿qué pasa con los abonos foliares? Sí, la planta por la hoja es capaz de absorber fósforo y es capaz de absorber carbohidratos de manera natural. ¿Por qué? Porque el fósforo es otro producto que sale en la fotosíntesis, ¿sí? En la fotosíntesis también se genera ATP, adenosintrifosfato. Por eso la planta es capaz de identificar el fósforo en las hojas. ¿M? El resto de minerales se aconseja mejor mandarlos de vía edáfica, es decir, al suelo, para que la planta sea capaz de absorberlo por la raíz. Eso se maneja un poquito más en el tema de nutrición vegetal. Bueno, sigamos. El segundo proceso es la respiración. En la respiración de las plantas se consume el oxígeno y se expulsa CO2, lo contrario a la fotosíntesis. En la fotosíntesis las plantas toman el CO2 y expulsan oxígeno. La respiración es un proceso inverso. Para este proceso las plantas dependen principalmente de la energía solar y en menor medida de la energía proveniente de la misma respiración. El tercer proceso es la transpiración. La transpiración de las plantas es la evaporación de agua de la superficie de las hojas. Las células de sus hojas y todas las células de la planta están vivas. El agua perdida se reemplaza por agua absorbida desde el suelo a partir de la o por medio de la raíz. La transpiración es un proceso que se hace por medio de unas estructuras que están en las hojas llamadas estomas. Los estomas son como poritos que se abren y se cierran. Se abren cuando la planta necesita desechar algún tipo de gas o agua en forma de vapor y se vuelven a cerrar. Cuando la temperatura del ambiente está muy alta, ellas tratan de tener sus estomas cerraditos para no perder tanta agua y no deshidratarse fácilmente. Y en la noche los abren para hacer ese intercambio gaseoso, ¿sí? Y pierden en ese proceso un poco de agua también. Si yo tengo mi planta en ambientes donde la humedad relativa, es decir, la humedad que hay en el ambiente es muy baja, pues la transpiración va a ser mayor. Entonces, las células que ayudan a abrir y cerrar esos estomas se llaman células estomáticas. ¿Listo? Bueno, continúo. La translocación es el último proceso fisiológico que nos describen aquí. Es un proceso en el que se transportan los nutrientes, que se transportan agua, sales, minerales, etcétera, a los lugares donde la planta o los va a usar o los va a almacenar, ¿sí? En algún momento la planta almacena esos nutrientes hasta el momento en que los utiliza. ¿Cuándo una planta utiliza los nutrientes? Cuando va a crecer. ¿Cómo crece en la planta? Por duplicación celular, ¿sí? ¿Y cuándo más? Cuando va a generar nuevos brotes, nuevas flores, nuevos frutos, cuando llena su fruto, ¿sí? Los frutos finalmente se consideran órganos de almacenamiento también porque ya bota todo para el frutico cuando ya está formado. Entonces, ese movimiento que hace tanto de los fotoasimilados hacia el resto de la planta como desde la raíz hacia el resto de la planta se llama proceso de translocación y se da por medio de los haces vasculares llamados xilema y floema. Bueno, la fenología de los cultivos. La fenología es una palabra que viene del término fenos, que significa mostrar.
De esta manera se entiende cómo la ciencia investiga los cambios que van mostrando los organismos a lo largo del tiempo. Acuérdense que también nosotros hablamos de fenotipo. El fenotipo es lo que usted puede ver, como dice aquí, lo que se puede mostrar de la genética de ese individuo, en este caso de las plantas. Entonces, en las plantas son los momentos en los que se generan nuevas hojas, se producen flores, frutos o pierden su follaje. Nosotros hablamos de los ciclos fenológicos de los cultivos. En un ciclo fenológico, entonces usted puede identificar cada etapa, determinar el tiempo que pasa entre una etapa y la otra de crecimiento del cultivo y las cosas que yo puedo ver que diferencian si la planta ya entró a una etapa o la otra. Entonces, digo yo, de cero, por ejemplo, de 0 a 30 días la planta está en etapa de desarrollo. De 30 a 90 días empieza su etapa de reproducción, que es cuando hay la aparición de la flor. De 60 días a 90 días está la etapa de formación de frutos o fructificación, ¿sí? Y de 90 en adelante, pues ya viene la etapa de madurez y si es un cultivo anual, pues de muerte de la planta. Entonces son, digamos que esas etapas de vida que tiene la planta desde el día cero en que se siembra hasta que se llega o a su cosecha o a la muerte total de la planta. ¿Listo? Porque termina su ciclo. Entonces, la fenología es utilizada como instrumento para el estudio de los factores climáticos en los cultivos, ya que por medio de las observaciones y prácticas se determinan los tiempos de mayor producción de acuerdo con la zona donde se establece el sistema productivo. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de observar la fisiología de la planta? Entonces, tengo variables independientes y variables dependientes. Las variables dependientes es comparar los eventos diferentes para la misma especie en la misma localidad en diferentes épocas. Entonces, yo tengo el mismo cultivo en el mismo lugar, en la misma zona, pero en diferentes épocas. Entonces, este lo sembré en enero, este lo sembré en junio y ahí puedo comparar qué cosas pasan diferente en el cultivo o en los individuos, en las plantas, por haberlas sembrado en etapas o en épocas diferentes, en tiempos diferentes. También puedo comparar el mismo evento de la misma especie, pero en lugares diferentes, ¿sí? Entonces, yo no es lo mismo sembrar un cultivo en Nariño que sembrarlo en Zipaquirá, Cundinamarca, por ejemplo. Aunque son climas fríos, aunque son suelos orgánicos, eh, pueden ser, puede ser que pasen cosas diferentes porque están en lugares diferentes. Comparación de eventos de especies diferentes ocurriendo al mismo tiempo y en la misma localidad. También puede suceder porque trabajamos con individuos vivos que yo esté sembrando en la misma zona, en la misma vereda, en la misma época, pero ese cultivo se me comporte diferente. ¿Mm? ¿Cuáles pueden ser las variables? Empezar, que es un organismo vivo. Y los organismos vivos responden diferente, así yo los ponga bajo las mismas condiciones. Yo puedo tener incluso diferencias dentro del mismo cultivo, en plantas del mismo cultivo, y eso que se supone que a todas les dice lo mismo. Comparación de eventos de especies diferentes que ocurren en tiempos diferentes en la misma localidad. Entonces, la especie se comporta diferente, pero también ocurre en tiempos diferentes del mismo ciclo en el mismo espacio. Y las variables dependientes son eventos biológicos, como indicadores de la presencia o ausencia de ciertos factores ambientales y varias combinaciones de datos ambientales y fenológicos para llegar a ciertas conclusiones o hacer predicciones respecto a las respuestas vegetales. Miren, se los voy a decir más claramente. Saber evaluar lo que uno ve en el cultivo cuando hace una visita es importantísimo para tomar decisiones sobre el manejo del cultivo. Yo no puedo decir, es un cultivo de papa, ¿está en qué fecha? Está en el mes 2. Entonces aplíquele tal y tal. No, sin haber ido a verlo. Yo tengo que ir, ver, analizar los datos, analizar en qué clima está, en qué suelo está, el tipo de semilla, el tipo de híbrido, si es que estoy usando semilla híbrida, o si es una semilla convencional, cómo se ha venido regando, cómo se ha venido fertilizando, si hago cambios en la fertilización, si hago cambios en el manejo general del cultivo. Es, esa es la agricultura y ese es el manejo de la agricultura. Eso es lo que hacemos nosotros los técnicos de campo, ir a evaluar estas respuestas fisiológicas y fenológicas del cultivo y a partir de eso poder tomar decisiones de manejo.
¿Listo? Bueno, aquí ya nos metemos a un tema muy específico de nuestra competencia que habla de la identificación del grado de madurez. ¿Cómo sé yo que mi producto, sea una hoja, sea un tallo, sea un fruto, sea una baya, sea una raíz? ¿Cómo sé yo que mi producto está listo para cosechar? Entonces, miren aquí la fotico. La fotico nos muestra diferentes tejidos vegetales. ¿M? Entonces, aquí tengo hojas, aquí tengo un fruto, aquí tengo una raíz, aquí tengo más hojas, aquí tengo brotes, aquí tengo tubérculos, aquí tengo bulbos, ¿sí? Aquí tengo más hojas, aquí tengo más frutos. Entonces, cada producto agrícola es un tejido vegetal diferente. Y como tejido vegetal tengo que conocerlo, tengo que saber cómo se comporta y cuál es su punto de madurez de acuerdo a lo que mi mercado me requiere. Entonces, la elección del momento justo de madurez para cosecha de frutos y hortalizas es una consideración importante de pre-cosecha. Yo no puedo mandarme a cosechar sin haber ido a hacer una verificación del estado de mi cultivo y de mis frutos o de mis productos para saber si ya están en punto de cosecha. ¿M? Muchas veces, aunque el producto se haya sembrado al mismo tiempo y se le hayan dado las mismas, el mismo mantenimiento y las mismas condiciones, hay unos frutos que maduran más rápido que otros. Entonces, en algún momento la cosecha no es general para todos. Si yo hago cosecha con máquina mecanizada, es muy difícil que yo pueda hacer esa selección entre lo que ya está en punto de cosecha y lo que todavía no. Damos un ejemplo, el caso del café. Ustedes saben que en Colombia cosechamos el café de manera manual. ¿Por qué? Precisamente porque así se puede identificar el grado de madurez o el punto de madurez óptimo en el que yo lo necesito para cosechar y hacer el resto del proceso post cosecha y obtener un café al consumidor de excelente calidad. Eso no lo pueden hacer, por ejemplo, en Brasil, donde toda la cosecha es mecanizada. La cosecha se hace por zarandeo de los árboles, entonces caen todos los frutos que ya se despeguen del árbol. Se supone que los que deben despegar son los maduros, pero en esa cosecha se va mucho fruto verde, sea porque la máquina de pronto está descalibrada y le hace un poquito más duro, entonces van verdes, maduros, todo, y eso, esa mezcla de verde con maduro hace que el sabor del café sea mucho más fuerte y que la calidad del café sea diferente. Por eso nuestro café colombiano puede catalogarse como café suave porque lo producimos a partir de la recolección de fruto maduro, que son los fruticos rojos, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es este punto del grado de madurez y la identificación de ese grado de madurez de acuerdo a mi cultivo. ¿Listo? Entonces, la elección del momento justo de madurez para la cosecha de frutas y hortalizas es una consideración importante de precosecha que tendrá gran influencia en la vida de la poscosecha del producto y en su comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de poscosecha de aquí en adelante, mi tema será mantener el producto en la mejor calidad por el mayor tiempo posible hasta llegar a comercializarlo y hasta que el consumidor final lo consuma. ¿M? En esta etapa es clave distinguir claramente entre dos conceptos, la madurez fisiológica y la madurez comercial. ¿Cómo así, profe? Madurez fisiológica es cuando ese fruto, ese bulbo, ese tubérculo, esa hoja ha llegado a su punto de madurez total. Y la madurez comercial es cuando yo lo cosecho contando con todo el resto de mis procesos y días que me faltan hasta que la persona lo vaya a consumir. ¿Me hago entender? Entonces el tema es saber, de acuerdo a las exigencias de mi mercado y a los procesos de post cosecha que vaya a hacer yo, saber en qué punto debo cosechar mi producto. Por ejemplo, si es fresa y mis fresas las produzco en Ubaté, Cundinamarca y las mando para Barranquilla Atlántico, pues es un viaje largo. Entonces, esas fresas que van para Barranquilla yo las tengo que cosechar en un punto de inmadurez mayor para que me aguanten el proceso
y el transporte y el viaje hasta llegar a Barranquilla, ¿en qué punto? Ya durante esos días habrá madurado más y llega atractiva y de buen sabor para el consumidor. ¿Mm? Diferente si mi cultivo es en Ubaté y yo voy a mandar fresas para Bogotá. Entonces, entre Ubaté y Bogotá habrán 2 horas máximo de viaje. Esa fruta la cosecho un poco más madura porque va más cerca. Necesito ponérsela al consumidor en el estado en que el consumidor le gusta. Entonces, una es la madurez comercial, que depende 100% de las exigencias de mi mercado, y otra es la madurez fisiológica, que es la que hace el producto de manera natural en la planta hasta que ya empieza un punto donde empieza a envejecer. Madura hasta el tope y de ahí para arriba ya lo que viene es el envejecimiento o senescencia. Entonces miremos lo que nos dicen aquí. La madurez fisiológica se refiere a la etapa del desarrollo de los frutos, hortalizas o vegetales que se han producido, que se ha producido el máximo crecimiento y maduración. Repito, la madurez fisiológica se refiere a la etapa del desarrollo de los frutos, hortalizas o vegetales en que se ha producido el máximo crecimiento y maduración. Significa que después de la madurez fisiológica ni crece más ni madura más. ¿Listo? Generalmente la madurez fisiológica está asociada con la completa madurez del fruto. Si yo cojo y cosecho un fruto en su máxima madurez, pues el tiempo que me queda para hacerle procesos de limpieza, desinfección, clasificación, empacarlo, almacenarlo, transportarlo, va a ser muy poco. Aquí es importante un tema y una claridad. Hay productos que usted los cosecha y después de cosechados siguen su proceso de maduración, cambian de color, concentran los azúcares, terminan de madurar ya alejados de la planta, mientras que hay otros que no. Entonces, hay unos productos que yo los tengo que cosechar en su máximo estado de maduración, en el máximo estado de maduración posible, para que podérselos presentar al cliente o al consumidor final en ese estado, porque si yo los cosecho antes, ya no siguen madurando. Entonces ahí hay un concepto que se llama los frutos climatéricos y los no climatéricos. Climatérico es ese que cosecho y sigue madurando. No climatérico es ese que yo cosecho y hasta ahí llegó su maduración. Después de cosechado ya no sigue haciendo procesos de concentración de azúcares, muchos tampoco cambian de color. Dentro de esos no climatéricos están los cítricos. Los cítricos como naranja, limón, mandarinas, tangelos, toronjas, que hay que esperar a que lleguen a un punto de maduración comercial en la planta, porque si yo lo cosecho mucho antes, así se va a quedar, no me va a cambiar de color, no me va a concentrar suficientes azúcares y cuando llegue al consumidor final no va a ser apetecible. ¿M? Otros productos como el caso de la fresa, como el caso de la mora, como el caso del banano, son productos, y el pimentón, por ejemplo, en la foto que vemos acá, son productos que yo cosecho y ellos siguen su proceso de maduración. Entonces vamos a devolvernos a lo que estábamos leyendo. Estábamos en la número 3. La etapa de madurez fisiológica es seguida por el envejecimiento. Cuando yo dejo llegar mi fruto hasta la madurez fisiológica, de ahí para arriba, lo que les decía, lo que viene es que el fruto empiece a arrugarse, a perder su turgencia, a mancharse, a dañarse y ya no va a ser comercializado. Entonces, no siempre es posible distinguir claramente las 3 fases del desarrollo del órgano de una planta. ¿Cuáles son las fases del desarrollo del órgano de una planta? El crecimiento, la madurez y el envejecimiento. ¿Por qué no es fácil distinguirlo? Porque las transiciones entre las etapas son a menudo muy lentas y poco diferenciadas. ¿Qué me permite entonces establecer hasta cuándo va crecimiento, hasta cuándo va madurez y cuándo empieza el envejecimiento? Mi experticia como productor de ese cultivo es lo que me va a permitir saber más o menos hasta cuánto ya creció. Si yo tengo un cultivo de mango Tommy, sé que ese mango Tommy me va a dar 250 gramos y a partir de eso, pues el crecimiento ya no va a ser mayor, que ese color que da el mango Tommy hasta cierto punto, hasta ahí va a llegar el punto de maduración y que ya tengo que hacer cosecha porque si lo dejo más me va a llegar a un proceso de envejecimiento, ¿sí?
La madurez comercial, en cambio, hace referencia a las condiciones de un órgano de la planta requerido por el mercado. Lo que les digo, cuando yo me guío por la madurez comercial, dependo de lo que el mercado me exige. Comúnmente la madurez comercial guarda escasa relación con la madurez fisiológica, es decir, casi que ese punto de cosecha para mandar a mercado nunca coincide con la madurez fisiológica o total de un cultivo. Rara vez, por eso les nombré el caso de los cítricos, ¿sí? Y puede ocurrir en cualquier fase del desarrollo o envejecimiento. Los términos inmadurez, madurez óptima y sobremadurez se relacionan con las necesidades del mercado. Entonces, o puedo tener un producto inmaduro o puedo tener un producto con la madurez óptima al gusto del consumidor y puedo tener un producto sobremaduro. Caso banano. Yo cosecho el banano en un punto en el que todavía está verde. Sí, pero mis condiciones que me indican que ya está listo es el tamaño, ¿cierto? La longitud, el grosor de cada banano y que haya perdido las aristas, es decir, que se vea redondito y no como con ángulos, ¿sí? Esa angulación del fruto en banano específicamente me hace pensar que aún le falta madurar, ¿sí? Yo no espero que el banano cambie a amarillo, simplemente espero que ya tenga el tamaño, el diámetro y la característica de estar completamente liso, y eso es lo que me indica que ya está listo para cosecha. Después de que lo cosecho, pues él sigue su proceso de maduración hasta que llega a consumidor final, ya con el color amarillo característico y habiendo concentrado los azúcares y teniendo su pulpa la textura que a la gente o al consumidor le gusta, ¿sí? Bueno, entonces eso es inmadurez, madurez óptima y sobremadurez del banano. ¿Cuándo es? Cuando ya ha pasado tanto tiempo que el banano empieza a perder su turgencia, su dureza, empieza a cambiar el color de su cáscara, a presentar manchas de color café. Ahí ya digo que está sobremaduro. Y aparte de eso, la sobremadurez también trae una concentración demasiado alta de azúcares que en algunos frutos empieza a volverse en alcoholes y empieza a saber fermentado el producto, ¿no? Entre más azúcares, más olor o sabor a fermento adopta el producto en su etapa de sobremadurez. Entonces existen estos tres términos que se relacionan con las necesidades del mercado. Sin embargo, debe haber comprensión de cada uno de esos términos, ya se los expliqué, particularmente en lo que concierne a la vida de almacenamiento y calidad cuando madura. Nosotros en Poscosecha ya tenemos la tecnología suficiente para ralentizar o demorar ese proceso de maduración o acelerarlo. ¿Cómo hago yo para acelerar la maduración de un fruto? Con condiciones atmosféricas. Disculpen. Las condiciones atmosféricas básicamente se refieren a temperatura, humedad relativa y presencia de algunos gases que naturalmente tiene la planta en su proceso de maduración, como el etileno. Cuando las plantas empiezan ya a pasar su estado de madurez óptima y empiezan el proceso de sobremadurez, empieza la generación alta de un gas llamado etileno, que nosotros en post cosecha lo obtenemos sintéticamente y lo utilizamos para inyectárselo a cuartos cerrados llamados atmósferas modificadas. Se le inyecta etileno para acelerar ese proceso de maduración. ¿Listo? La madurez fisiológica, entonces, y la madurez comercial son dos conceptos que se deben tener muy en cuenta al momento de determinar mi índice de cosecha, de saber en qué momento debo cosechar. Tengo que tener claro los requerimientos que me hace el mercado. Tengo que tener en claro cuáles son esos ítems o ideas o puntos que a mí me definen cuándo debo cosechar. Y eso me lo da, por supuesto, la información que encuentro, pero la experticia en campo también. ¿Mm? Para determinar entonces la madurez óptima de la recolección de frutas, hortalizas o vegetales se usa una combinación de criterios, lo que les acabo de decir, subjetivos y objetivos. En el método subjetivo se usan los sentidos para evaluar la madurez de los productos, mientras que en el objetivo está relacionado con el uso de instrumentos y de otras características más técnicas. Entonces, miren, métodos subjetivos. Yo como recolector de café, pues voy y miro. Un ejemplo, café. Voy y miro el tamaño y el color del fruto. ¿Qué me dicen a mí? Coseche única, exclusivamente frutos rojos. Maduros, no sobremaduros.
El sobremaduro le da un sabor fermentado al café. Entonces hay que sacar esos sobremaduros. ¿Mm? El banano, lo mismo, tamaño, diámetro, forma. La naranja, tamaño, básicamente, forma, textura de la cáscara. Todo eso me indica el punto de cosecha. Como órganos de los sentidos, también con el tacto, ¿sí? Evalúo si el producto está o áspero o suave. Cualquiera de las dos pueden ser características de madurez. Por ejemplo, en aguacate, la textura de la cáscara es característica de madurez o de punto de cosecha. Si está blando, si está duro. Por el oído, ¿sí? Aquí se ve un corte, ¿sí? De unos tallos. Hay momentos en que, sabiendo si está crujiente, si suena crujiente, se sabe que el producto está listo, ¿sí? Una sandía, le pegan, le hacen unos golpecitos sobre el fruto para que con el sonido el productor que ya tiene esa experticia sabe cuándo está lista. También el tema del zarcillo, el zarcillo inmediatamente anterior al fruto, si está seco, ya yo puedo determinar que la sandía está en un punto de cosecha. Entonces se suma el estado del zarcillo más el sonido que yo hago al golpear la sandía. Eso me permite determinar en campo, de manera subjetiva, el punto de cosecha. El olfato, el olor y el aroma que tienen ciertos frutos, ¿sí? Mango. El mango huele diferente cuando está inmaduro a cuando está maduro, cuando tiene una maduración óptima, ¿sí? Eh, las plantas aromáticas también, es importantísimo que adquieran ese olor característico y algunas plantas aromáticas en sus primeros estados de crecimiento pues todavía no han concentrado el olor. Entonces, todos estos factores que yo puedo medir con los órganos de los sentidos me indican o me dan criterios subjetivos para el índice de cosecha, para determinar cuándo puedo cosechar. Hay otros criterios que son ya objetivos, que se miden de manera ya más técnica con algunos instrumentos. Entonces, el ambiente, unidades de calor acumuladas durante el periodo de crecimiento, me permite saber qué tantos procesos fisiológicos de respiración, transpiración está haciendo el fruto y de acuerdo con eso, pues lo contrasto contra algunas tablas de información que ya existen de cada producto. El tiempo desde la siembra hasta la floración y de la floración a la producción. Esos tiempos también me permiten saber que si a partir de la floración ya han pasado 60, 30, 90, dependiendo del cultivo, 70, 90 días, pues entonces ya estoy próximo a cosecha. Pero esa maduración, así pasa el tiempo, a veces se puede ver afectada por la luminosidad. En el caso de flores, la flor no abre si están días o están haciendo días muy nublados. Si no hay suficiente luminosidad, la flor se demora, se queda cerradita. ¿Sí? Es un caso que les doy. Y ya cumplió tiempo, pero sigue cerrada porque las condiciones atmosféricas, las condiciones ambientales no fueron benéficas para el desarrollo de esa flor. ¿Sí? Pero esto es medible también. Características químicas, entonces características importantes en el procesamiento de frutas y verduras. Entonces ahí medimos de pronto la acidez, el pH, medimos la concentración de grados Brix, que básicamente me indica los niveles de azúcares concentrados que tiene esa fruta, ¿sí? Y otras características que se pueden medir con aparatos de laboratorio y características fisiológicas como el ritmo o patrón de respiración. ¿Listo? Este patrón de respiración es lo que en la parte ambiental me mide el calor acumulado durante el periodo de crecimiento. Bueno, mis chicos, yo voy a dejar este tema hasta aquí, ¿sí? La próxima reunión que vamos a tener con ustedes es la próxima semana, la próxima sesión en línea. Les avisaré, les anunciaré con suficiente tiempo, fecha y hora para que puedan acceder. Quienes no pueden acceder tienen la posibilidad de ver la sesión en línea grabada y si les surge alguna duda, alguna pregunta acerca de el tema que estamos tratando en sesión en línea, con el mayor gusto lo puedo solucionar por medio del foro de dudas e inquietudes que encuentran en información general. Me voy a remitir
a nuestra plataforma para indicarles en dónde está el forito. Vamos a buscar. Entonces me voy como siempre al panel de navegación. Yo vine, miré mi sesión en línea, escuché todo lo que la instructora dijo, me generó una duda, entonces voy aquí. Permítanme, voy a cerrar. Yo no sé por qué estas grabaciones están aquí. Bueno, voy aquí a donde está información general. Información general la abro. Ay, caray, me acaba de sacar Sofía Plus, perdón, Sajuna. Permítanme, yo trato de regresarme por acá. No, bajar de compartir un momento mientras le doy ingreso nuevamente a Sajuna. Estos días ha estado haciendo eso Sofía Plus y Sajuna. Nos están sacando muy rápido de la plataforma. Entonces, ténganle paciencia, chicos, porque esos son los sistemas. A veces están funcionando muy rápidamente, a veces no, pero afortunadamente Sajuna es una plataforma muy amigable, ¿m? Que nos permite hacer nuestra formación de una manera fácil, clara y sencilla. Bueno, aquí ya estoy tratando de abrir el LMS. Yo siempre entro por Sofía Plus porque es más fácil y se mantiene más la sesión. Voy a empezar a compartir de nuevo porque ya lo abrí, ya lo logré abrir. Bueno, entonces ahí les estoy compartiendo el inicio de la sesión Sajuna. Siempre les da su nombrecito. Aquí me voy al curso de ustedes, que es la ficha 2834566. Me paro sobre su curso y me voy, como les estaba indicando, al panel de navegación, a la parte donde dice información general del curso. En información general existe un foro que se llama Foro de Dudas e Inquietudes. Aquí está el foro de dudas e inquietudes. ¿Dónde? En información general. Me voy aquí al foro, le doy clic. En este foro pueden ustedes subir cualquier duda o inquietud que tengan acerca de cualquier competencia, acerca de cualquier tema conmigo este trimestre, competencia a acondicionar el producto agrícola. Aquí les voy a poner un mensajito para que a partir de ahí les voy a dar la bienvenida a la competencia agrícola, acondicionar el producto agrícola, ¿cierto? Agrícola. De esta misma manera, ustedes pueden enviar sus preguntas. Entonces, simplemente le dan añadir un tema, un nuevo tema de debate, le dan el asunto, ¿sí? Entonces, aquí pueden poner pregunta sobre el tema de acondicionamiento de productos. Entonces, aquí ustedes vienen, buenos días, instructora, tengo la siguiente pregunta, tal. Yo siempre estoy súper pendiente de estos anuncios. Cualquier pregunta que ustedes hagan, yo trato de responderlo dentro de las 24 horas siguientes. ¿Listo? Entonces sí estamos ahí muy conectados. Entonces aquí les doy la bienvenida. Aprendices, les doy la bienvenida a nuestra competencia. Nuestra competencia. Y abro este espacio, espacio de comunicación para resolver cualquier duda o inquietud que ustedes tengan acerca de la formación agrícola, específicamente la competencia de post cosecha. Post cosecha. Quedo atenta, como les digo, 24 horas me demoro en responderles máximo su mensaje, su pregunta, a cualquier duda o inquietud. Instructora
agrícola. Bueno, aquí le voy a revisar las palabras que me quedaron mal escritas. Ajá, aquí termino y específicamente el escobar me quedó raro, lo arreglo y post cosecha lo arreglo. Bueno, y envío al foro. ¿Cómo se ve la información? Pero me voy a parar en otro lado para que él cargue el forito. Entonces, ay, ¿cómo me quedaría el mensaje? Información general, foro de dudas e inquietudes. Y me voy a mirar. Miren, aquí está la bienvenida a la competencia. No, que yo tengo una pregunta para la instructora Carolina de alguna de las actividades, de lo que sea. Le doy añadir un nuevo tema de debate y ahí pongo el asunto. Preguntas sobre la actividad de aprendizaje número tal, ¿sí? Preguntas sobre el cuestionario post cosecha, preguntas sobre tal cosa. Y aquí hago mi pregunta en esta parte. Trun, trun, escribo todo cordialmente. Luis Pérez, enviar al foro. Pum. Apenas lo envían, yo ya lo puedo ver. ¿Listo? Y apenas lo pueda ver, lo responderé. Este será nuestro canal de comunicación, este trimestre, lo vamos a manejar muy juiciosamente. Recuerden que el uso de la plataforma permanentemente para ustedes es importante para muchos procesos, primero de formación, segundo de bienestar. Entonces, no dejen de hacer el uso correcto de su plataforma. Mis chicos, les agradezco a quienes vean esta grabación. Espero que les haya servido como apoyo a este trimestre en que vamos a terminar nuestra competencia de acondicionar el producto agrícola. Los invito a que se motiven a subir todas sus evidencias pendientes, ya sean del trimestre anterior o de trimestres anteriores, que vayan ya cerrando ciclo porque están cercanos al cierre de su etapa lectiva. Yo estaré dispuesta a ayudarles en lo que más pueda, en lo que ustedes requieran. Les voy a avisar hoy en el anuncio para cuando queda nuestra atención sincrónica, de modo que ustedes puedan chatear en tiempo real conmigo y les estaré respondiendo todas las preguntas que necesiten y requieran. Espero que tengan una bonita tarde. Voy a dejar de compartir. Bueno, hasta ahora a las 9:30. Que tengan un bonito día y cualquier cosa yo quedo súper atenta de su proceso formativo. Voy a dejar de grabar en este momento. Les agradezco mucho su atención.